Bueno, Javerín, comenzamos con esta clase, el Yetzer Hará y el Satán. Y para comprender estos conceptos es necesario ir al origen del mal, y para ello me voy a basar en los comentarios del Moré y Joseph Ben Levi. El origen del mal puede ser bien entendido como un concepto de adversidad. En este caso, Hashem puede usar la adversidad para sus propósitos desde que existe el primer ser humano en el planeta. Pero el ser humano también puede usar la adversidad para sus propósitos independientemente de los de Hashem. Porque si fueran los mismos propósitos, deseos o designios de Hashem, entonces estaríamos hablando del bien. Pero el ser humano es muy dado a echar las culpas de sus males a otros. Todos son culpables, menos la persona. ¿Pero realmente esto es así? Podemos decir que existe una especie de ente maléfico invisible que vuela por los aires o dimensiones no físicas y que entra en las personas. ¿Existe una especie de ángel caído que es el único culpable de nuestras tragedias y pecados? Mediante esta clase, Javerín, se pretenderá demostrar que tal cosa podría superar un aspecto inocente para intentar explicar un defecto propio, una pasión descontrolada, o simplemente intentar demostrar que todo ello es más bien no solo el fruto de nuestro ego e intereses, sino también de una situación pagana ajena a la Torá y a los mandamientos de Hashem. El mundo comienza con la creencia en un ser divino, pero a un niño pequeño no hay que enseñarle a mentir ni a ser egoísta. Eso implica una tendencia que hay que ir corrigiendo. Esa tendencia puede ser buena o mala. Es lo que conocemos en el contexto hebreo como el Yetzer Tov o Yetzer Hará. El Eterno inicia la creación con los opuestos, con la oscuridad y el día, con el frío y el calor, con la luz y la sombra. Cuando crea un árbol, inmediatamente aparece la sombra o el opuesto. Esto implica que vivimos en un mundo dual o mundo Beit, según la letra con la que inicia el alfabeto hebreo. Así, todos son reflejos incluidos en el Mishkan o en los Olamot, o sea, en los mundos, holocaustos, de lo que será el ideal o el mundo Aleph, o sea, el mundo Ejad, el mundo en unidad, que se vivirá con el retorno del Mashiach. Así, el mal tiene que existir al lado del bien. El mal forma parte básica de la creación. En el libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículo 7, dice: la forma que se usa en el hebreo para crear ahí es bara, que implica una creación ex nihilo o de la nada, no de algo ya existente. Y ello implica que Hashem ya dispone de este mal, como el caso del árbol del conocimiento del bien y del mal. Fue el Eterno el que lo puso ahí. La idea es que puede darse esta oposición o adversidad junto con esa inclinación puesta por Hashem en cada persona para ayudarnos a mejorar, pero solo podemos usar la inclinación al mal sin ponerla por obra. Así Hashem nos indica que quiere que conozcamos de una forma práctica el bien, pero el mal solo de una forma teórica. La palabra mal en hebreo ra viene de una definición pictográfica, a saber reish, que en hebreo es cabeza, y ain, que en hebreo es ojo. El valor numérico de reish es 200 y ain es 70, que al sumarlos suman 270, que por inferencia mínima queda en 9. Esto equivale a la letra tet. La letra tet, en los valores asignados por los jajamín al alefato hebreo, significa canasta. Todo ello implica lo siguiente: algo contenido, o sea, en una canasta, que puede influir en la voluntad de la persona o en su parte espiritual, o sea, en su cabeza, por lo que recibe exteriormente o por influencias externas o vista, o sea, los ojos. Esto sería dejarse llevar por la carne en contraste con usar el discernimiento o la cabeza. Por lo tanto, la idea es que el mal vive dentro de uno mismo.
o sea, en nuestra canasta, y domina la parte física y espiritual, o sea, nuestra cabeza, por influencias externas, o sea, por los ojos. Veamos unos pasajes en las escrituras que nos presentan a Hashem como responsable del mal, pero de cierto mal que, como veremos, no tiene las mismas implicaciones que el mal que proviene del hombre que peca. Véase Bereshit, Génesis capítulo 2 versículo 9, que dice: y Hashem Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Yeshayá, Isaías capítulo 45 versículo 7 dice: que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad. Yo, Hashem, soy el que hago todo esto. Cabe señalar que la palabra hebrea de la traducción adversidad es Ra, que en hebreo es mal. En Yeshayá, Isaías capítulo 54 versículo 16 dice: he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destructor para destruir. Proverbios capítulo 16 versículo 4 dice: todas las cosas que ha hecho Hashem para sí mismos, y aún al impío para el día malo. En Lamentaciones capítulo 3 versículo 38 dice: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. En Amos capítulo 3 versículo 6 dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Hashem no haya hecho? Estos textos son claros pero poco estudiados. Podemos decir que implica todo aquello que el Eterno puede hacer para hacernos mejorar y apartar al hombre del pecado. Esto solo puede ser entendido si aceptamos el hecho de que un padre corrige o disciplina a los hijos que ama. Para el niño que está siendo reprendido, el castigo o la prueba será algo que percibirá como malo. Pero también podríamos usar el ejemplo de un médico que para curar una herida tiene que poner primero una vacuna con el consiguiente dolor. Así es el mal que viene de parte de Hashem, es para nuestro bien. Este mal está implícito en la creación y en el ser. En el ser no está produciendo fruto si la persona no lo desea y no lo sucumbe a él. Del mismo modo, el mal que viene de Hashem es un mal de adversidad o prueba, que puede ser producido tanto por un ruaj, basado en 1 de Reyes capítulo 22 versículo 22, un malaj, o sea un ángel, capítulo 22 versículo 22 del libro de Números, o una persona física como las naciones paganas, véase Devarim capítulo 32 versículo 21. Por ejemplo, en 1 de Reyes capítulo 22 versículo 21 dice: y salió un ruaj, un espíritu, y se puso delante de Hashem y dijo: yo lo induciré. Y Hashem le dijo: ¿de qué manera? En 1 de Reyes capítulo 22 versículo 22 dice: y él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: tú lo inducirás y lo lograrás con eso. Sal pues y hazlo así. En 1 de Reyes capítulo 22 versículo 23 dice: y ahora he aquí, Hashem ha puesto espíritu de mentira en boca de todos estos tus profetas, y Hashem ha decretado el mal acerca de ti. En Números capítulo 22 versículo 21 dice: así Balaam se levantó por la mañana y aparejó su asna y fue con los príncipes de Moab. En Números capítulo 22 versículo 22 dice: el furor de Elohim se encendió porque él iba, y el malaj, o sea el ángel de Hashem, se puso en el camino como adversario, o sea como Satán, ya que eso significa la palabra Satán, adversario u opositor. O sea, el adversario, el ángel se puso como adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos jóvenes suyos. En Devarim, Deuteronomio capítulo 32 versículo 21 dice: ellos me movieron a celos con lo que no es de Elohim, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Comencemos analizando, Javerín, el concepto de Yetzer Hara. En la tradición se denomina a esta tendencia
a lo negativo como Yetzer Hará. Es un atributo natural y necesario en la especie humana. Está escrito en la Gemara, dijo Rish Lakish, ese malaj, ese ángel, es el Yetzer Hará, y es el Satán, y es el malaj Hamavet. Véase la Gemara Baba Batra 16a. Este es el sistema del Satán. Primero, baja a este mundo e incita a las personas a pecar. Luego sube con Hashem a culpar a este hombre por haber pecado. Y luego pide permiso a Hashem para tomar su alma por haber pecado. O sea, vamos a explicarlo mediante una parábola. Cuentan que un niño le aconsejó a su amigo que rompiera un espejo que estaba en la escuela, expresándole que era algo muy divertido y que lo iba a disfrutar mucho, aunque el amigo no quería hacerlo. Entonces, este le insta mucho hasta que el amigo lo hizo. Mientras estaba rompiendo el espejo, fue este niño con el director para acusar al amigo que estaba rompiendo el espejo. Cuando llegó el director, vio al niño cómo estaba rompiendo el espejo con todas sus ganas, y por supuesto que al niño que lo acusó no le comentó al director que él había sido quien lo había incitado, sino al contrario. Este niño le recomendó al director que lo expulse de la escuela. Entonces, asimismo se comporta el Yetzer Hará. El Yetzer Hará nos incita a pecar, luego va como acusador con Hashem y luego le recomienda a Hashem que los castigue. Es lo que se refieren los Jajamim. El Yetzer Hará es el instinto que nos incita a pecar. El Satán es quien nos acusa con Hashem, y el Malaj Hamavet es quien le aconseja a Hashem que seamos castigados hasta la muerte. Por supuesto que esto es todo en sentido figurado. Realmente, el trabajo por el cual vino el Yetzer Hará a este mundo es para eso, y Hashem le da permiso para hacerlo. Así entiende Rashi ahí en el comentario de la Gemara Baba Batra 16a. Ahora, ¿para qué fue creado el Yetzer Hará? Aquí voy a citar algunos comentarios de los Jajamim. Pregunta Rab Jonathan Eichwitz: ¿para qué fue creado el Yetzer Hará? Si el Yetzer Hará no se hubiera creado, todos los actos de los hombres hubieran sido íntegros, así como el de los Malachim, los ángeles celestiales. Por eso quiso Hashem probarnos y analizar nuestros actos, hasta donde estemos dispuestos y hasta cuánto nos esforcemos para apegarnos a Hashem. Véase Yeharot de Bash, capítulo 1, 14. El Yetzer Hará vive con nosotros todo el tiempo, Javier. Cuando Rab Ishad Hutner, era un joven y estudiaba en la yeshiva, se sentó en su mesa para estudiar y empezó a hablar solo. El Rosh Yeshiva se acercó a él y lo vio muy extraño, ya que estaba hablando solo, y le preguntó: ¿con quién estás hablando?, ya que no hay nadie frente a él. Rab Ishad le contestó que estaba estudiando con su pareja de estudio, que era el Yetzer Hará. El Rosh Yeshiva se sorprendió más todavía y le preguntó por qué no había escogido a una mejor pareja de estudio como el Yetzer Hará. Rab Ishad Hutner contestó así: ayer escuché en una conferencia que dio que debemos escoger a una pareja de estudio que nunca llegue tarde al estudio, así que escogí al Yetzer Hará, ya que él nunca llega tarde, llega a tiempo a todos los días. Véase en Alenu Le Shaveach de Barim, capítulo 2, página 454. En una de sus conferencias dijo Rab Galinsky que al Yetzer Hará se le llama rey anciano y tonto. Véase Kohelet, capítulo 4, versículo 13. Y está escrito en el Midrash. ¿Por qué le llamamos rey? Porque todos lo escuchan.
¿Por qué le llamamos anciano? Porque nos acompaña desde que nacemos hasta la ancianidad. ¿Por qué le llamamos tonto? Porque le enseña a la gente el camino no bueno. En palabras modernas, el Yetzer Hará son sus deseos, sus pasiones, sus sentimientos más primitivos, sus instintos. No son malos en sí mismos, evidentemente, pero se transforman en malos cuando son usados inclusivamente para satisfacer el ego, sin medir responsabilidad o el llamado ético que proviene de la espiritualidad. Prestemos atención a las palabras sabias en el Midrash. El Yetzer Hará también es muy bueno, pues si no hubiera Yetzer Hará, el hombre no construiría hogar, ni desposaría mujer, y no engendraría y no se preocuparía de asuntos terrenales tales como los negocios. Véase comentario de Bereshit Rabbah 9.7. Así pues, no es malo querer intimidad sexual, deseo que nace en el apetito del Yetzer Hará, pero lo malo es violar, cometer adulterio, relaciones incestuosas y cosas por el estilo. Lo malo no es querer una parsana, un pasar honrosos y sin contratiempos o zozobras económicas, pero lo malo es robar, estafar, ser ambicioso en extremo y cosas por el estilo. Querer una vida de espiritualidad no es malo, ya que es un deseo, esta vez no del cuerpo, sino del alma, o sea, de la Neshama. Entonces, el potencial del Yetzer Hará es amoral, neutral, depende de cómo es canalizado el adjetivo que adquiriría. Si es usado para lo negativo, será malo. Si es usado para lo acorde con la Torá, será bueno. Si somos más finos con las palabras, el Yetzer es familiar de Yetzirah, de la creatividad. Así pues, el Yetzer Hará es el deseo de crear cosas para la destrucción. Por ser una fuerza instintiva, salvaje, es poderosa y en su estado puro es destructiva. Pero cuando se canaliza correctamente, cuando se la encamina ilustradamente, cuando se la toma fuertemente y se le conduce con riendas prudentes y firmes, el poder del Yetzer Hará es de gran ayuda para alcanzar metas nobles. El Rebbe Nachman de Breslov enseñaba: si crees que puedes destruir, cree con la misma fuerza que puedes arreglar. En resumen, si el Yetzer Hará es parte del ser humano, y gracias a Elohim que lo tiene, tenemos la energía y potencial para actuar en las cosas terrenales. Tenemos realmente libre albedrío, ya que no somos títeres que hacemos lo único que podemos hacer, programados para hacer el bien, sino que podemos hacer tanto lo bueno como lo malo, y depende de nuestra libre elección la conducta que tomemos. En el Talmud Babli, en Berajot 5a, nos dice que cuando sentimos el picor del Yetzer Hará, debemos despertar nuestro Yetzer Tov, hacer buenas acciones, construir en lugar de destruir. Pero si eso no funciona, el deseo negativo persiste, entonces la persona debe abocarse al estudio de la Torá. Si esto tampoco alcanza, entonces hay que recitar y meditar en la recitación del Shema con la explícita aceptación del yugo divino sobre nosotros. Y si esto tampoco alcanza, entonces la persona tiene que recordar el día de su muerte. Así pues, como último recurso, al tener presente nuestro finito tiempo de vida terrenal, surgiría un deseo de vida, es decir, opuesto al deseo hacia lo negativo. Sin embargo, si somos atentos, podemos reconocer 4 reacciones negativas al recuerdo de la propia mortalidad. Por ejemplo, el que niega el hecho y trata de demostrar una vida plena, poderosa y avasallante, para de ese modo mágicamente apartar la idea, o sea, el sentimiento de la propia desaparición física. Está el otro, aquel que se arriesga y parece desafiar la muerte con total premeditación y confianza, cuando de hecho es su oculto temor a la muerte lo que
lo impulsa a danzar seductoramente con ella. Está el que halla al reconocer su finitud un fuerte motivo para que decaiga su ánimo, abandone todo deseo por vivir y muera muchísimo antes de dejar de vivir. Y está el que mecánicamente pone por eslogan a gozar que se acaba el mundo, y entonces se dedica a los deleites corporales y todo lo pasajero e intrascendente como medio ilusorio de escapar a su mortalidad. Ninguna de estas 4 reacciones motivadas en el miedo a la muerte conduce a algo positivo, de verdadera construcción. Solamente es positivo el recuerdo del día de la muerte, que pone a la persona en el camino de la justicia, la misericordia, el respeto y comprensión trascendente a las cosas de la vida. Y si encuentra que aún así no tiene coraje como para confrontar su tendencia negativa, para convertirla en su aliada y en su crecimiento, entonces pida ayuda a expertos en la materia, por ejemplo rabinos, maestros de Torá o consejeros psicólogos que se fundamentan en la tradición de Israel, y nunca deje de dirigir sus plegarias directamente a Hashem, que Él es el único y es su mejor amigo. No desespere en su intento por canalizar correctamente la fuerza del Yetzer Hará, que no decaiga su ánimo, no atesore en su interior sentimientos dañinos que solamente sirven para dañarlo y perjudicar al prójimo, y no tema al Yetzer Hará. La desesperación, el desánimo, el amotonar sentimientos lesivos, el miedo al pecado son tácticas diarias del Satán o Yetzer Hará para quebrar su ánimo y llevarlo por el camino de la destrucción. Véase Talmud Babli, Sukkah 52b. Es natural que así sea, recuérdelo. Nada es inhumano, supernatural, infernal o extraterrestre hay en el Yetzer Hará. Todo lo contrario, es lo más humano y natural y terrenal que podemos hallar. Si sabe esto, entonces no temerá ni se dejará conducir por caminos que no le son de bendición. Y sepa que es diario el trabajo por superarse, y por eso es diario el embate de la tendencia negativa. Solamente en nuestra tumba deja el Yetzer Hará de golpear nuestras mentes. Véase Talmud Babli, Sotá 21a.